Vivimos un momento en el que la inteligencia artificial ocupa titulares, debates y miedos, pero nuestro invitado de hoy insiste en que la verdadera revolución no es tecnológica, es humana. Albert Riba, autor de Mamut o Humanoide, de la extinción a la IA, nos invita a mirar más allá del brillo de los algoritmos para entender cómo pensamos, cómo decidimos y sobre todo cómo nos adaptamos. En su libro plantea una metáfora poderosa, el mamut, ese impulso ancestral que nos lleva a resistir al cambio, frente al humanoide, la versión de nosotros mismos que sabe evolucionar, aprender y convivir con la inteligencia artificial como herramienta. Hoy hablaremos de miedo, de progreso, de hábitos que pueden transformarnos y de por qué, para sobrevivir a esta nueva era, no necesitamos más tecnología, sino más humanidad. Mamut o humanoide. ¿Por qué esta metáfora en tu libro? A ver, todo es evolución. Mi forma de ver o vender o explicar o vivir es cambiar y evolucionar constantemente. Y hace unos años, cuando acabé la trilogía de los Sapiens, el Mamuto Sapiens, la parálisis y Tropa Sapiens, decidí que tenía que parar porque consideraba que ahí se había acabado una etapa, ¿no? Entonces me metí con los monasterios y los monjes y tal. Y hace 3 años decidí profundizar en el tema de la IA, volver a esa tecnología que había trabajado tantos años, y me di cuenta que tenía otra extensión del modelo, ¿no? Me di cuenta que el humanoide era otra capa nueva que se ha añadido a la evolución, y entonces decidí poner mamut humanoide, ¿no? Ejemplificando que el mamut es la extinción y ejemplificando que el humanoide es la IA, ¿eh? O como lo queremos llamar, la tecnología que nos ayuda a cambiar, y por ese motivo pusimos el humanoide. Si hubiera puesto mamut o IA, no tiene gracia, no se hubiera entendido, ¿no? Y por eso pusimos mamut humanoide. Si puedes explicar el ejemplo que haces en un periodo de evolución con respecto a el papel que juega el mamut y el papel que juega el humano, cómo se adaptan a los cambios, porque estamos en un momento de cambio, ¿no? Como explicas en el libro. Correcto. Yo creo que hay un tema que a mí me gusta mucho matizar cuando hablamos de IA y de esto. Realmente esto no es una revolución tecnológica para mí, no lo es. Es una revolución cultural, es una revolución que implica que tenemos que cambiar cosas, y esa revolución cultural que digo ya viene de las cavernas y de las cuevas hace miles y millones de años, cuando habían los mamuts y los sapiens en ese momento, ¿no? El mamut era esa persona que negaba el cambio, no abrazaba el cambio. El sapiens era el homo sapiens, el que abrazaba el cambio y empezaba a bailar con el cambio, ¿no? La aportación nuestra que hacemos es que cambiar no va de decir, oye, cambia, no va de esto. Cambiar no va de decirte, darte conocimiento para que cambies. Es decir, en un proceso de cambio, las actitudes son necesarias pero no suficientes. La actitud, o sea, incitar a la actitud es necesario pero no suficiente. Lo que hacía falta es descubrir la inquietud humana que tengo adentro, que saberla gestionar o no, podría abrazar o no abrazar ese cambio, ¿no? Como digo siempre, muchas veces, hace años, porque tú eres bastante más joven, en las empresas la persona que tenía poder, el director financiero, era el que tenía el tampón. Y cuando validaba facturas hacía ¡pam! ¡Pam! Entonces entras en un despacho, sabías quién tenía poder por el tampón. Entonces para él, el poder era el ruido del tampón, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora a esta persona le han quitado el tampón, le han puesto un blockchain, un token, no sé qué, y esa persona se ha quedado así. Pero el problema no es la tecnología, es lo que simbolizaba para él el poder en el tampón, ¿no? Entonces, el proceso de cambio lo que implica que estas personas entiendan que esto no va de tecnología o de tampón, va de asumir él que tiene que hacer ese cambio cultural. Y es un poco, yo creo, que la principal aportación que añadimos hace ya 10 o 12 años hablando de este mamut o sapiens, ¿no? A entender que los cambios va de personas, va de proceso, va de acompañar, va de humanismo, va de saber acompañar a la gente, va de querer a la gente, va de confiar en ellos. Y esa es un poco la filosofía muy resumida, ¿no? ¿Y cómo está transformando la inteligencia artificial a las empresas desde el punto de vista humano, que es el que comentas en el libro? Sí. Más que técnicamente en procesos. Correcto. Yo creo que hay un cambio importante que sí que estoy viendo, en los últimos tiempos, y esta mañana tengo una reunión con una compañía de aquí. Yo creo que mucha gente hasta ahora asociaba el cambio tecnológico a un cambio de una herramienta, ¿no? Hace muchos años se hablaba de marketplace, luego se hablaba de e-commerce, luego se hablaba de portales, y venga, hablamos tecnología o movilidad y tal, ¿no?
Y ahora las empresas se dan cuenta que muchas empresas han invertido una pasta y mucho dinero en proyectos de cambios de RPs y muchos, hay un fracaso grandioso, aunque no se habla, ¿no? Entonces se han dado cuenta, o se están dando cuenta, que el proceso de transformación va de empoderar a la gente a que cambie, ¿no? Va de empoderar a la gente, darles herramientas para que abracen ese cambio. Y eso, ¿quién mejor lo hace, bajo mi punto de vista? O direcciones generales de negocio, o gente de personas que sean capaces de entender la transformación como un proceso cultural, ¿no? ¿Qué cualidades va a adquirir, no técnicas sino humanas, la persona que trabaje y que se adapte a los cambios como este, como la irrupción de la inteligencia artificial en cualquier proceso? Lo tenemos ya en nuestras casas y también en el trabajo, ¿no? Lo más importante, yo creo que es algo que estoy haciendo hace tiempo y digo, es aprender a parar. Puede parecer absurdidad, ¿eh? Pero es aprender a parar. Vivimos en una sociedad que nos pensamos que la herramienta, las tecnologías, nos van a echar a la calle, van a eliminar trabajos, que posiblemente pasará, ¿eh? Pero el problema no es ese, el problema es que hay mucha gente que por miedo a la tecnología y miedo a aprender, se está convirtiendo como un robot o como un autómata. O sea, a mí no me da miedo la tecnología. A mí me da miedo que hay personas que actuamos como robots y no somos tan eficientes como robots. Entonces, toda esa capacidad de parar, entender qué estoy haciendo, entender qué tengo que hacer. Por ejemplo, un caso muy típico, que ahora se habla de la IA, ¿no? Yo estaba con un director general y me decía, es que tengo muchos mails. Vamos a buscar automatismos, un agente para que me responda. Digo, para. ¿El problema cuál es? Es que tengo muchos mails. No, eso es un síntoma. El síntoma es que hay tropecientos mails. ¿El problema qué es? El problema es que la gente envía mails por nada. El problema es que los mandos intermedios necesitan estar en copia de todo. El problema es que he hecho una mala selección de personal y tengo que apagar el fuego con la IA. Entonces es lo que tenemos que hacer, entender dónde está el problema real y a partir de ahí aplicar IA y que la gente nos ayude, ¿no? Tú en el libro comentas que la inteligencia artificial nos ayuda. Sí. Parece que en muchas ocasiones, sobre todo cuando explotó el boom de la IA generativa con ChatGPT, que se hablaba mucho de temas negativos, ¿no? Aparte de que te quitan el empleo, temas como relacionados con el sesgo, con el plagio, con la autoría, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué sí que es una herramienta que viene a ayudar al ser humano? Yo a veces, y lo conectaré a alguna cosa que digo, si a mí me regalaban la lámpara de Aladín, ¿te suena? La lámpara de Aladín, ¿no? Si a mí me regalaran una, montaría una cena. Invitaría a Descartes, a Plató, a Heráclito, montaría una cena que sería la leche. Porque nos pensamos que todo es nuevo y nada está nuevo. Heráclito en el siglo IV ya decía que el cambio era el único permanente, ¿no? Hace 2 siglos, X años, cuando todo iba en caballo y salieron los coches, hostia, ¿qué eran esa gente, no? O sea, la grandeza del ser humano es que se adapta a los cambios. Esa es la grandeza, nos adaptamos a los cambios durante todo ese tiempo. Lo que tenemos que hacer es entender a la gente que este es el proceso que tenemos que hacer. Sí que van a desaparecer trabajos, pero como toda la vida. Pero se van a crear muchos más que antes, ¿no? Pero al final, y si vamos a la parte de atrás, todo esto yo siempre digo que ahí hay 2 características. Una que es la replicación funcional, es decir, hoy en día la gente o sea, todo ese automatismo se puede hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú cocinas, te vas a los robots de cocina y estás automatizando. Y la gente dice que cocina, ¿no? Que cocina el robot, ¿no? Que cocino yo, bueno, es tecnología, lo acepto, ¿no? Entonces, si acepto un robot de cocina como evolución tecnológica, ¿por qué no acepto la IA? Con lo cual replicamos funcionalmente. Y ahí hay avances brutales para hacer y nos puede hacer el tiempo más eficiente. Y luego la otra parte, como bien decías, la generativa, creo que hay lo que llamó factor daliniano. Dalí tenía la capacidad de hacerse unas ideas locas, las plasmaba en papel y tal. Claro, tú con la IA puedes hacerlo ahora. Si eres creativo, yo cuando empecé a jugar dije, ostras, ¿te imaginas un mamut en un quirófano? Y al cabo de 2 horas tenía un motor. ¿Te imaginas que ese mamut se levanta y se vaya? ¡Pam! Lo tenía hecho. Entonces esta herramienta está muy bien, pero lo que hace es cambiar mi forma de trabajar. Cambia mi formato de conferencias, cambia mi formato de contenidos, cambia mi formato de divulgación, pero soy yo el que está detrás. ¿Qué le dirías al reticente, al miedoso, al que se resiste a esto que ya es una realidad? Pero el que te dice aquí en la redacción o en el metro, No, sí, yo no lo tengo, no me fío de eso. Mira, eso me pasó la última vez que vine aquí a Madrid en el AVE. Se me sentó al lado una diseñadora y tal, empezó a criticar de la IA, digo, ostras, pero...
Y al final acabo diciendo, hostia, pues que a lo mejor sí. O sea, yo le diría, primero, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿A que te vayas a la calle? No, es que a lo mejor no te vas a la calle porque hay otras funcionalidades, ¿no? Y luego, ahí tenemos que saber si es que no necesita cambiar. Si tú no necesitas cambiar, no cambias. O sea, yo vivo en un pueblo pequeño, no necesito cambiar, pues no por eso seré un mamut. Ahora, si yo tengo que cambiar, puedes cambiar. O sea, el entorno donde está te permite cambiar. Si te permite cambiar, cambia. Y si no, ya sabes qué tienes que hacer. ¿Nos veremos Buscarlo en el obligados? espacio. ¿Será una obligación? No, o la segunda opción, prepárate para abordar ese cambio. O sea, el ser humano tiene la capacidad de prepararse para cosas nuevas. Hemos hablado de las oportunidades y de Sí. los retos, pero vamos a hablar de la cara oscura Vale. de la inteligencia artificial, los aspectos éticos que tanto preocupan, el tema de la privacidad, por ejemplo, Correcto. o incluso cómo está afectando a los jóvenes que muchas veces no saben tener una relación sana con la tecnología, en este caso, por ejemplo, preguntándoles temas relacionados con la psicología, ¿no?, con el bienestar y la salud mental. ¿Cuáles crees que son los retos éticos que presenta la inteligencia artificial? Bueno, en riesgos hay muchísimos, muchos los has dicho, propiedad intelectual, las has dicho el tema de todo lo que has comentado, la seguridad, el ciberbullying, todo esto es cierto, es innegable con lo que te decía anteriormente, ¿no? Pero, ¿cómo podemos solucionar esto, no? O sea, la gente dice es que los niños van todos los días enganchados en el teléfono, y los padres no tienen el teléfono al lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a discernir dónde se utiliza la herramienta y dónde no. Por ejemplo, ¿qué tenemos que mirar? Por ejemplo, lo que dices es el uso del... Yo era muy amigo de una persona que llevaba el tema del teléfono de la esperanza en Barcelona, en Cataluña, ¿vale? Cada día, no sé si llamaban 300 personas, llamaban para suicidarse y que eran jóvenes. El suicidio es la parte más alta de jóvenes educativos. Eso solo lo cambiaremos desde educación. Formando a esos niños, formando a la familia, que los padres estén tiempo juntos, que la escuela puedan ayudar. La máquina va tan rápida que no podemos cambiar, podemos incidir, ¿eh? Por ejemplo, ahora hay proyectos de IA, lo hablaba con una persona que mediante la captura de cámaras en los niños en casa, supongo que lo debes conocer, mediante capturas de cámara detectan el índice de posible suicidio, ¿no? Pero esto, si has tenido algún familiar con Alzheimer, mi padre tenía, era muy lento, nos dijeron, vuestro padre evolucionará así, porque ya había un patrón. Es que es lo mismo, es un patrón que lo replica rapidísimamente y ante eso no nos podemos negar. Tenemos que poner herramientas en las prescripciones de texto, hay un trabajo muy fuerte para hacer, pero yo no creo que sea solo imposición legal, no lo creo eso, se tiene que haber, ¿eh? Pero si imponemos legalmente no ganaremos, la economía y todo nos lo demuestra, ¿no? Tiene que haber algo más, ¿no? Más cultura, más preparación y tal, ¿no? Antes comentaste lo de la importancia del tiempo, de pararnos, ¿no? Sí. De tomarnos tiempo y parar, reflexionar, observar cómo lo podemos hacer en un mundo que va muy rápido, en el que incluso los estudiantes buscan esa respuesta fácil, esa búsqueda muy sencilla, muy rápida, una resolución incluso de sus problemas de la vida cotidiana. ¿Cómo dirías que son los pasos a seguir para poder tomar el hábito de pararnos a pensar de manera diaria? A ver, una de las cosas que yo más hago en mi día a día y en muchos casos es concienciar que a veces tenemos tiempo, y eso es importante, tenemos tiempo para hacer las cosas mal hechas 3 veces, pero no para hacerlas bien hechas una vez. O sea, tenemos que dejarnos de buscar de excusas a veces de que vamos muy ocupados, tomar conciencia de cosas que no hacemos bien y tenemos que parar, y tenemos que incorporar espacios en el día a día para hacerlo, ¿no? Entonces, yo en mis redes hablo de pausas programadas y hablo de conceptos, y yo voy a monasterios para hacer esas pausas, pero la gente tiene que tener tiempo para él. Tiene que tener tiempo para él para saber qué está haciendo. No podemos ir como esa rueda del hámster. Yo sé que estás interesada en temas de burnout y temas que yo tuve uno. El problema es que cuando tú entras en una rueda y no te das cuenta que estás en una rueda. No te das cuenta, solo te das cuenta cuando te echa fuera la rueda, ¿no? Entonces tenemos que aprender a parar, salir de la rueda y volver a entrar, ¿no? Entonces ese es el principal reto que tenemos que hacer, porque si no vamos escopeteados y eso es súper importante. Y eso es otra vez, es una llamada al ser humano de toda la vida. En el libro haces 3 recordatorios esenciales, que uno es que somos seres humanos, que lo tenemos que recordar, otro es que la IA no tenemos que estar pensando todo el rato que si es buena o es mala por sí misma, y
Y no sé si las podrías recordar estos tres puntos y A ver, la profundizar. primera era que la IA no es buena o mala, ¿no? Sí, En la vida, yo siempre digo medio en broma que todo es relativo, menos el vodka, que es una marca que todos conocemos, ¿no? O sea, una herramienta no es ni buena ni mala, depende del uso que le dé, ¿no? Siempre digo que la IA es la hacha del siglo XXI, pero la culpa es el hacha o quien usa el hacha, ¿no? Pero para discernir necesito conocimiento, volvemos otra vez al conocimiento de antes, ¿no? Las otras dos que me has dicho, ¿cuál eran? que somos seres humanos, que lo tenemos que Esa recordar. eso es una invocación. Uno de los monjes que tengo mucha amistad, el padre Ignasi Fosas, que está en Roma ahora, un benedictino, él siempre dice que el único que no ha cambiado en millones de años de la evolución humana es el corazón humano. Entonces esa llamada al ser humano para entender la herramienta es básica, ¿no? Y la otra es que no es la primera revolución que vivimos. Ni la última. Yo ahí, es verdad que no es la primera, pero sí que es verdad que no creo que la inteligencia artificial sea una moda. No sé si tú Sí, estoy de acuerdo, lo estoy de pones acuerdo. en igualdad, por ejemplo, al metaverso o a las redes sociales, que sí que es algo que podemos elegir, ¿no? Pero creo que la inteligencia artificial sí que va a acompañarnos ya por el resto de nuestra vida. No sé si tú piensas lo Sí, mismo. estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no es ni la primera ni última revolución tecnológica. Creo que es de las más potentes que han habido. Lo que puedes crear es brutal. Estoy creando, he hecho un disco de música, he creado cuentos. La potencia que tiene es un sin paragón, ¿no? Y luego va tan rápida que te pasa por encima y no te has dado cuenta, ¿no? Por eso es tan importante aprender a parar. O sea, tú no puedes estar aprendiendo imágenes, aplicaciones de ella para hacer imágenes. No puedes. Porque al cabo de un mes se han descatalogado. Lo que tienes que saber cómo buscarla cuando la pierdas. No puedes pasarte el día buscando. Entonces, esa ola que nos pasa por encima, si somos un mamut nos ponemos debajo y nos ahogaremos, ¿no? Si somos un sapiens miraremos de surfearla por encima y miraremos que ese humano de nos vaya ayudando, ¿no? En una entrevista anterior hablamos de cómo muchos están aprovechando el desarrollo tecnológico para jugar con conceptos como la vida eterna. ¿Cómo te imaginas el futuro que nos trae la tecnología al ser humano? Yo creo que a veces nos miramos, nos montamos perdona que lo diga, unas películas fuera de lo normal. Es decir, si buscas por el humanismo, buscas por cosas reales, ¿no? Es decir, yo perdí a mi padre hace unos años y perdí a mi hermano con 50 años, ¿vale? Y una gente me decía, ¿por qué no generas un chat y cómo se hablas con tu hermano? Pero tío, que no. Entonces tenemos que aprender que vida tenemos una, esa vida la tenemos que vivir plenamente y aceptar que el cuerpo humano no está preparado para durar 200 años. Haz lo que quieras, pero no está preparado. Lo que tienes que hacer es vive esa vida plena, conscientemente, utiliza todas las herramientas que tengas, lucha por descubrir aquello que te motiva, lucha por cuidarte, porque te pasa un tren por encima rapidísimo, y aprovecha las herramientas. El rol ahora, me lo preguntaban, ¿cuál es el rol del Sapiens ahora, no? El Sapiens ahora es el director de orquesta. O sea, ahora nosotros somos directores de orquesta. Tenemos unos mamuts, unos sapiens, tenemos que liderar eso. Y necesitamos discernimiento, visión, calma para liderar todo esto. Bueno, Albert, creo que ha quedado muy claro, sobre todo también en tu libro, que la inteligencia artificial no es un competidor, no competimos con ella, sino que la llevamos en nuestro teléfono, en nuestra tablet, en la tele, en casa y en las escuelas. Y no sé si quieres comentar algo más que haya quedado en el tintero. No, lo que digo a veces, la IA es un hacha, ¿no? Es el hacha del siglo XXI. O sea, hace miles de años salíamos en la cueva, cogíamos un hacha para matar al mamut o para cortar leña o para hacer fuego. Ahora es lo mismo, pero ese hacha se llama IA y ahora creamos otras cosas y el ser humano es el mismo y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y ya está, y eso es un poco lo que tenemos que hacer. Y nada, y daros gracias por invitarme a venir a compartir este rato con vosotros. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muy bien, gracias, hasta pronto.